Il día que me mi di la casa cuyo mismo paga. No levanté la voz, ni una palabra más alta que otra. Solo agarré mi maleta, esa de cuero viejo que aún olía a los inviernos en Cuenca, y cerré la puerta sin mirar atrás. «Hostia, haces lo que dice Xavier o te vas», me dijo, con esa frialdad que no le conocía, como si yo no hubiera vendido medio ribidino para que pudiera tener su boda en la iglesia de San Lorenzo, con flores blancas y un llamen híbrico en la cina. 73 años tenía yo de 73 años de levantarme antes del alba para que nunca le faltara nada, de calarme cuando su marido se burlaba de mis manos temblorosas, de tragarme el orgullo cada vez que me llamaban el viejo en mi propia mesa. Lo que más dolió no fue la frase, fue su tono, como si yo sobrara, como si el padre que le enseñó a montar en bici, que vendió sus tierras para pagarle la universidad, que sostuvo su mano cuando dio a luz, como si ese hombre ya no tuviera sitio en su vida. Me fui con 48 euros en el bolsillo y el corazón hecho pedazos. Dormí en una pensión que olía a lejía barata, mirando el techo agrieta, preguntándome en qué momento dejé de ser padre para convertirme en estorbo. Sin embargo, no me arrepiento de haberme ido. Porque a veces, marchas es la única forma de salvar lo que cuida de uno mismo. Y lo que descubrí después en esa soledad fosa, en ese dolor creí que me matará, fue que todavía quedaba vida en estos huesos viejos. Todavía quedaba una historia por contar. Mainita clara y sanía de ojos grandes, carapinas recorba mi cara. Fue quien me devolví las ganas de vivir. Me dijo un día, eres mi héroe porque nunca dejaste de querer aunque te trataron mal. Y entonces entendí que el perdón no es debilidad, que empezar de nuevo a los 73 años no es locura, que a veces Dios te quita algo para darte algo mejor. Si alguna vez sentiste que te echaron de tu propia historia, si alguna vez tu propia sangre te dio la espalda, si crees que ya es muy tarde para sanar conmigo, porque esta historia, mi historia, te voy a demostrar que nunca es tarde para volver a empezar. Te voy a contar si hubo perdido todo el recuper multiplicado, como mi hija volvió a mirarme a los ojos, cómo aprendí que la familia no es solo sangre, y cómo, al final, hasta el hombre que me echó de mi casa pidió perdón, pero sobre todo, te voy a contar cómo una niña de 5 años me enseñó que el amor verdadero no se mendiga, se cultiva, y que a veces, solo a veces, los finales felices sí existen para los viejos como yo. Déjame en los comentarios si alguna vez te rompieron el alma con una sola frase, si todavía duele, si ya san, o si como yo, convertiste ese dolor en tu mayor fortaleza. Y suscríbete al canal, porque esta historia vea a tu cat el alma, te lo prometo. El día que me mi di la casa cuyo mismo paga, no levanté la voz, ni una palabra más alta que otra. Solo agarré mi maleta, esa de cuero viejo que aún olía a los inviernos en Cuenca, y cerré la puerta sin mirar atrás. «Hostia, haces lo que dice Xavier o te vas», me dijo, con esa frialdad que no le conocía, como si yo no hubiera vendido medio rebaño que pudiera tener su boda en la iglesia de San Lorenzo, con flores blancas y chamán ibérico en la cena. Lo que más dolió no fue la frase, fue su tono, como si yo sobrara, como si el padre que le enseñó a montar en bici yo no tuviera sitio en su vida, y sin embargo, no me arrepiento de haberme ido. A veces, marcharse es la única forma de salvar lo que queda de uno mismo. Nunca pensé que el más doloroso de mi vida ligara sin una tormenta, sin
Fue un sábado cualquiera, con sol sobre los tejados de teja roja, con olor a puchero saliendo por las rendijas de las ventanas y los vencejos dibujando círculos en el cielo de Castilla. Pero ese día, mi mundo se rompió sin hacer ruido. Todo empezó con Ana Freys. Una frase dicha sin temblor en la voz, pero con filo en el alma. Mi hija Isabel, mi única hija. La misma niña que una vez se dormía sobre mi pecho después de orar por un rasguño en la rodilla. La misma a la que le hice una cometa con cañas y papel de estraza. Y que se casó con un hombre que siempre tuvo una sonrisa torcida y manos que olían a gasolina y cerveza. Ahora, tantos después, Ira Isa niña convertida en mujer queen me, acaba de la casa que yo mismo había pagado. La casa está a nuestro nombre, pap. Ya no puedes seguir actuando como si todo girara a tu alrededor. Me recordó esa misma mañana. Justo antes de cerrar la puerta de la cocina, con un gesto seco. No me salieron las palabras, poxi las dexi. Si me sale el alma por la boca, así que solo asentí, con una mueca torpe. Y volví a mirar el humo de mi taza de café, como si pudiera esconderme allí dentro. Tenía 73 años, un corazón fatigado. Y una maleta vieja en lo alto del armario. Esa maleta. ¿Cuántas veces la libré a los veranos en la sierra, cuando Teresa aún estaba conmigo? La misma con la que fuimos a Granada, el año en que Isabel cumplió 10 y pidió ver la Alhambra con sus propios ojos. Esa maleta ahora volvería a usarse, pero no para viajar con ilusión, sino para marcharme con dignidad. Me encerré en la habitación. El pasillo me pareció más largo que nunca. En la sala se escuchaban los murmullos de Xavier y el golpeteo de su pai sobre el suelo. Él no me quería allí, nunca lo quiso, y ahora, al fin, tenía el pretexto perfecto para sacarme de en medio. Abrí el armario, saqué lo justo, 3 camas, pantalones, un jersey de lana con mi tía Trisa en su último invierno. La bufanda que aún tenía su olor, doblaba cada prenda con cuidado, como si cada una fuera una página de mi vida. Las paredes miraban en silencio. La foto de Teresa sobre la muda parezca mis es tristunanca. Le hablé en voz baja, como tantas veces hacía cuando nadie me escuchaba. Parece que ya no hay sitio para nosotros. Mi vida. Guardé también una caja pequeña de madera donde conservo cartas antiguas, una medalla que me dio mi padre, y una hoja de romero seco del jardín, no porque valga algo, sino porque huele a hogar. Salí con la maleta en la mano. Nadie me detuvo, ni lágrima, ni una disculpa. Cerré la puerta. Sentí que el clic del cerrojo fue como un disparo. While cruza la col, miré algo. No volví a James a mendigar afecto donde yo no cuidaba ni un rintin de respeto. Seguí caminando sin rumbo fijo, con la maleta en la mano derecha y la dignidad colgando de la izquierda, casi rota. El aire de Mazoán era fresco. Las golondrinas parecían observar los cables como si supieran que coincidan un carvedo. Con pasos lentos, no volveré a la cruzar Isa col compadre. No sabía bien a dónde ir. No tenía casa propia. La de Isabel y Xavier la pagué yo, pero la puse a nombre de ellos. Por en mi ignorancia o en mi amor ciego, creí que asegurarles el futuro era lo mismo que asegurarme un lugar en él. Caminé hasta la estación villa de autobuses. Entre azules agrietados hay bancos de madera carcomida. Me senté en reto. Y cuál banco me conoció desde quintenda 20 años, desde que cogía el primer autobús a Albacete para trabajar en la fábrica de harinas. ¿Quién me iba a decir que a los 73 volvería a sentarme allí, pero sin destino? Saqué el monedero. No llevaba mucho. 48 euros con monedas. Una foto arrugada de Teresa en la playa de Santander.
y un billete doblado de 10 que siempre guardaba, por si acaso. Y por si acaso había legado. Decidí ir a la pensión del barrio Villa, donde una vez dormí un primo mío, vino de Cuenca a buscar trabajo. Al llegar, me abrió Dona Remedios, una mujer menuda, de voz ronca y delantal perpetuo. Don Claude, ¿cuánto? Me dijo al reconocerme. Todo bien. Mentí como los viejos que no quieren dar lástima. Solo necesito un par de noches. Nada. Estoy reorganizando. Mi Diola Habitation Trees, con una ventana que daba a un patio interior y una cama de hierro con colchón vencido. Pero al menos allí el aire olía a jabón lagarto y a dignidad modesta. Dejé la maleta sobre la silla y me senté al borde de la cama. No para. Lorar era un lujo que ya no me pertenecía. Solo mis manos, manchadas por el tiempo, con vinas saltadas, colosas de tantas herramientas y tan vecias de abrazos. Esa noche, el sueño no vino, y cuando lo hizo, trayó consigo voces del pasado. Teresa riendo entre sábanas blancas tendidas al sol. Isabel corriendo con trenzas y rodillas sucias. Yo, joven mi fort, volviendo del campo, con el pan bayo, braizo wailo, atomilo en la ropa. Me desperté al alba. Con el primer canto de los merlos. Abrí la ventana, el cielo estaba limpio, sin una nube, como si el universo quisiera darme un día nuevo para empezar otra vez. Y fue ahí, con el café humeando en la taza de loza que me prestó Doña Remedios, que tomé la decisión. No volvería a la mar. No pediría perdón ni un por no arrodillarme ante el llano con mi respeto. No mendigaría amor. Abrí mi viejo cuaderno de tapas negras, ese que guardaba desde que Teresa enferma, y empecé a escribir. La primera frase fue tan sencilla como dolorosa. Hoy he sido expulsado de la vida que yo construí. Y en esa frase, supe que había algo más grande por contar. Si alguien algún día leía aquellas páginas, entendería que el amor no se exige, pero el respeto tampoco se negocia. Esa misma mañana, después de escribir aquellas líneas, bajé al kiosco a comprar el periódico. No lo hacía desde que vivía con Isabel, porque allí siempre se veía todo por la tele. Pero yo echaba de menos el papel, el olor a tinta, el crujido al pasar de página, cosas de viejo. En el camino me crucé con Tomás, un vecino de toda la vida, pasto, manos como piedras, ojos que lo ven todo, ladeando la boina, y esa cara, no supe cuál responda. Me ha tocado reorganizar la vida. Él me miró sin juicio, con esa forma de mirar de los hombres del campo, que no necesitan preguntar mucho para entender lo esencial. Pasa por casa cuando quieras. Mi mujer ha escogido los jeeves. Ya sabes dónde está la cuchara. Agradece el gesto con un apron de hombro, y sigue andando, con el corazón un poco menos roto. ¿Es que eso? A veces una frase sencilla como ya sabes dónde está la cuchara, pide abrigarte mis 1000 disculpas vequedas. Ya en la pensión, recibí las primeras llamadas perdidas. Una. No estaba preparado para escuchar promesas huecas, ni para fingir que todo era un malentendido, porque no lo era. Yo había sido empillado fuera. Y ahora que estaba fuera, empezaba a ver las cosas con más claridad que nunca. Volví a revisar los papeles del banco. El préstamo que firmé para que Isabel pudiera pagar la entrada de la casa. Los seguros donde ellos eran beneficiarios. Las tarjetas donde figuraba como titular. Pero ellos gastaban. Cuántas cosas hice por ayudar. Y entonces me di cuenta. El problema no fue dar. El problema fue que nunca me preguntaron si estaba bien seguir dando. Siempre asumieron que yo podía, que yo debía. Y cuando ya no era útil, me volvía molesto. Un mueble viejo en medio del salón moderno. Empecé a escribir una lista. Una lista de todo lo que había entregado en silencio. El coche que vendí para pegar la boda. Y el terreno de mi padre que como sin pensarlo.
Los horrores que saco del fondo de pensions. Las noches en vela cuando milita, cuando los abuelos salen. La paciencia cuando lleve así burlaba de mis manías de villo. La lista no era por rencor, era por memoria. Para no olvidar lo que valía, lo que todavía valgo. Anochecer. Doña Remedios me trajo un cuenco de lentejas. Construid, como se debí. Me lo dejó en silencio, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Me sentí escena solo, en la mesita de la habitación. Pero por primera vez en muchos años, no me sentí tan solo. Porque entendí que a veces y no se encuentra justo cuando cree que lo ha pedido todo. Y en ese silencio, tibio y honesto, decidí algo más. Mañana volvería al banco. Y esta vez, no sería para firmar nada, sino para cancelar esa mana. Después de haber pasado la noche en vela, me senté en el borde de la cama con la espalda encorvada, los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo desgastado de madera. La habitación olía a lejía barata y a ropa vieja, pero al menos era mía por unas noches. Mi bibi el calfiqui dona remedios habilitado sobre la misela, tanto pero honesto, me ves despacio, como si al abrochar cada botón me reafirmara que seguía siendo dueño de mí mismo. Cogí los papers que había ordenado lo que anterior y salió rumbo al banco. Con el corazón encogido y los pasos pesados. La sucursal estaba donde siempre. En la esquina frente a la iglesia. Esa que Teresa y yo solíamos visitar cada domingo. Pero hoy no iba como cliente habitual, ni como padre generoso. Hoy iba como un hombre que necesitaba proteger lo que le quedaba. Me atendió Carmen, una chica joven con sonrisa de catálogo y voz melosa. Me llamó don Claudio y me ofreció asiento como si fuera un abuelo despistado. Pero cuando le pedí que cancelara todos los permisos de terceros en mis cuentas, la sonrisa se le congeló. Como si el hecho de ser mayor implicara no saber lo que uno quiere, más seguro que nunca. Y él la tecleó, con dedos pintados y dudas flotando en el aire, mientras yo observaba las paredes del banco, las pantasdis, los carteles de planes de pensiones. Todo me parecía frío. Nada que ver con aquel mostrador de madera de los años 70, cuando te ofrecían un café mientras firmabas un préstamo. Hoy yo nadie pregunta por tu madre, ni por tu coseque. Hoy solo importan los números y las claves. ¿Arcela? Y el sol de medio dio mi golpe la cara como una bofetada tibia. Caminé sin rumbo durante un rato, pasando por la plaza del pueblo, por la fuente seca, por el kiosco que ya no abre. Me senté en un banco frente al olmo centenario, y allí me legaron las primeras llamadas perdidas. Una, no respondo, no porque no quisiera escuchar, sino porque ya no tenía nada que justificar. Después, son otra vez, esta vez pap, ¿por qué has cancelado todo? El banco nos ha avisado, no podemos pagar las facturas. Con esa mezcla de enfado y nervios que también conocía, porque ya no me corresponde hacerlo, le di. Su voz se volvió más blanda. Xavier dice que te estás vengando. No me estoy vengando de nadie, me estoy cuidando. Durante años pagué sin preguntar. ¿Alguna vez preguntaste si yo estaba bien? Pap, tú sabes lo que es despertarse cada día sabiendo que eres una molestia en tu propia casa. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Podemos, me dijo finalmente, pero sin Xavier. Quedamos al día siguiente en el café de siempre. El que está junto a la estación, luego 10 minutos tarde, llevaba el rostro ojeroso, el abrigo mal cerrado, y esa forma de caminar, como quien teme encontrarse con su propia conciencia. Se sentó frente a mí, sin saber por dónde empezar. Pap, no quería que pasara esto. Solo quería que estuviéramos en paz. La paz no se construye dando órdenes, se construye con respeto. A veces habla sin pensar.
No fui solo Javier. Tú estabas allí y no dijiste nada. Me sentí atrapada. Tenido. Todo se me iba de las manos. Y lo más fácil fue echarme. Isabel bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con la servileta de papel. Parecía más niña que nunca. No sabía que habías pagado todo. ¿La boda? La entrada de la casa. Xavier me dijo que lo había conseguido con un crédito suyo. Sonrí con alegría. No solo lo pagué, lo hice con amor. Pero el amor sin gratitud se convierte en duda. Ella empezó a llorar. Lágrimas que caían sobre la mesa sin hacer ruido. Me como porque seguía siendo mi hija. Aunque el daño ya estuviera hecho. Aunque las palabras no bastaran. Ahora cui, pregunto a los dos. Ahora empieza tu vida, con tus decisiones, con tus consecuencias. Seguiré con la mía. Nos quedamos en silencio un largo rato. Luego se levantó. Me abrazó con una ternura que ya no recordaba. Y se marchó sin mirar atrás. La vi alejarse por la acera, con los hombros encogidos y el alma arrugada. Volví a la pensión con paso lento. Al llegar, doña Remedios me esperaba con una carta en la mano. Era del juzgado. Una notificación. Había sido aceptada la orden de alejamiento contra Javier. No podría acercarse a menos de 500 metros de mí. No era venganza. Era. Me sentí en la cama. Cerré los ojos. Respiré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí empezaba a sanar. Como quien riega una maceta seca, sin saber si la planta aún está viva. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hoy no me han pedido nada. Hoy he vivido solo para mí. A eso, a mi edad, es casi un milagro. Al día siguiente amanecí con el canto de una iraca que se posó en la barandilla del patio interior. Me quedé observándolo un rato, con el café entre las manos. Pensé en Teresa. Encima le gastaban los pijaros. Ella decía que cada uno traía un mensaje distinto. Según la raca anunciaba cambio. Yo no creía mucho en eso, pero en ese momento, quise creer, decidí salir a caminar. No por huir, sino por mover las piernas, despejar la cabeza. Pasé por delante del colegio viejo. Ese donde Isabel aprendió a leer. La bala estaba oxidada, pero los columpios seguían allí, chirriando con el viento. Me detuve unos minutos, recordando su risa de Nila. Y el sonido que miles me gastaba en este mundo. Esa risa que ahora parecía tan lejana, como si hubiera ocurrido en otra vida. Seguí hasta el bar de Antonio, un amigo de juventud. Lo encontré tras la barra, como si limpiando vasos con un trapo que parecía tener mi edad. Hombre, Clary, ¿dónde te habías metido? Te he visto más en las quelas que por aquí últimamente. Me dijo con su tono burlón. He estado medio en broma. Nos sentemos a charla. Le conté parte de la historia, sin muchos detalles. No haga falta. En los pueblos pequeños no se necesitan explicaciones largas. Basta con una mirada y un ya sabes. Antonio me sirvió una caña y un pincho de tortilla. Esto corre por la casa, dándome una palmada en el hombro. Y si necesitas trabajo unas horas, aquí sobran sillas por fregar. No por el chiste, sino por el gesto. En la sencillez de los viejos amigos encontré más consuelo que en toda la parafernalia de la familia moderna. Volví a la pensión antes de que cayera la tarde. Y allí me esperaba una carta debajo de la puerta. Era de Isabel, escrita a mano, con tinta azul. Reconocí su carafía enseguida. Un co temblorosa. Pap, no sé si merezco tu perdón. No sé si alguna vez sabré cómo reparar el daño, pero quiero intentarlo. Quiero que sepas que estoy empezando a ver todo con otros ojos. Que he hablado con un abogado. Que quiero devolver tu parte de la casa. Que no puedo seguir viviendo en algo construido sobre el desprecio. Leí la carta 3 veces, no por no entender, sino por necesitar sentir cada palabra. No era una excusa, era un principio.
una grieta por donde se colaba un poco de luz. Esa noche no escribí en mi cuaderno. Solo encendí la radio vieja del pasillo y escuché zarzuela, como cuando Teresa cantaba por la cocina. Cerré los ojos y dejé que la música me envolviera. Una semana después de recibir la carta de Isabel, decidí dejar la pensión. No porque estuviera mal allí. Doña Remedios me trataba con más cuidado que muchos parientes de sangre. Y el silencio de aquella habitación me había ayudado a ordenar muchas cosas dentro de mí. Pero sento di lo movam. Me instalé temporalmente en una pequeña casa rural a las afueras de San Pedro del Monte, un pueblo diminuto, de esos que aún huelen a leña, a sopa casera y a tierra mojada. Allí nadie me conocía, nadie me miraba con lástima. Solo era otro viejo más, con una maleta y algo de historia, a cuestas. La casita era humilde, pero tenía una cocina de azulejos desiguales, una mesa de madera robusta, y un porche que daba a un campo abierto de encinas. Cada mañana salían las nieblas bajas y los gallos cantaban con una convicción que yo había perdido hacía años. Sin embargo, al ver amanecer desde aquel rincón, sentí que algo dentro de mí comenzaba a respirar distinto. Como si la vida no se hubiera acabado. Simplemente pasado, ahora limpia escribir. No solo en mi cuaderno negro, sino en hojas sueltas que luego doblaba y guardaba en una caja de galetas. Fragmentos de historias de cartas a mí mismo. No sabía si algún día alguien las leería, pero yo necesitaba poner en palabras lo que el alma no podía seguir cargando sola. Anatard, mientras barril el poch. Viligar an coche por el camino de tierra. No es para nadie. El polvo se levantaba detrás del vehículo como si viniera a anunciar un cambio. Se detuvo frente a la casa. No venía sola. A su lado, una niña de unos 5 años bajó tímida, con una mochila rosa y el pelo recogido en 2 trenzas. Me costó reconocerla. ¿Era mi nieta, Clara? Hacía más de un año que no la veía. Tenía los mismos ojos que su madre de pequeña, los mismos gestos, la misma forma de morderse el labio cuando tenía miedo. Isabel se acercó con pasos lentos. Llevaba una chaqueta de lana beige, las ojeras marcadas y las manos entrelazadas como si llevaran semanas sin descanso. No venimos a quedarnos. Solo quería que Clara viera dónde estás. Y que tú pudieras verla también. La niña me miraba desde detrás de su madre. Le sonreí. Le extendí la mano. Hola, Clara. ¿Te acuerdas de mí? Ella. Con la seriedad de los niños, que lo entienden todo aunque nadie les explique nada. Eres el yayo que sabe hacer aviones de papel. Y mismo. Pasemos la tarde juntos. Lindsay y la higuera del jardín. Le conté cómo las urracas esconden cosas brillantes. Le hice un avión con una hoja vieja del periódico. Y cuando lo lanzó al aire, y voló más lejos de lo que esperaba. Grit. Vuela como tú. No supe qué contestar. Solo me sentí en el suelo con ella. Bajo el cielo naranja del atardecer. Y me dejé abrazar sin decir palabra. Antes de irse, Isabel me miró y dijo: he iniciado el proceso para devolverte la propiedad de la casa. El abogado dice que tomará unas semanas. No por el gesto en sí, sino por lo que significaba. No era una solución, era un puente. Tal vez. Pero puente al fin y al cabo. Fui todo lo que pude decir. ¿Smarchen? El coche desapareció por el mismo camino polvoriento por el que había legado. Yo me quedé en el porche, con la chaqueta de Clara aún caliente entre los brazos. Y esa noche escribí: hoy no estoy solo. Y eso, a veces. Pasaron los días con una calma que ya había olvidado. Me levantaba con el canto de los tordos. Me preparaba café en una cafetera que silbaba como las de antes. Y salía al porche a leer o simplemente a mirar el horizonte. No tenía televisión, ni falta que hacía. El silencio era mi mejor compañía.
y en él podía escuchar por fin todo lo que había estado calando durante años. A veces pensaba en Xavier, no con rabia, no ya, con esa tristeza tranquila, sentí por alguien eligió otro camino. Nunca fue hombre de campo ni de raíces. Siempre lo noté incómodo en las sobremesas largas, en las conversaciones de pueblo. Nunca me miró a los ojos cuando hablaba. Y con el tiempo entendí que no era por timidez, era por desinterés. Para él, yo era parte del mobiliario, uno que estorbaba, una mano. Mientras barría las hojas secas del camino, vino a visitarme Tomás, mi viejo amigo pastor, que se había enterado, por boca de otro vecino, que yo estaba allí. Legó montado en una bicicleta oxidada y con un queso envuelto en un trapo de cocina. Esto es de mis ovejas, y del corazón también, me dijo, dándomelo sin. Nos sentamos en el porche, a compartir pan, queso y recuerdos, hablamos de nuestras mujeres, ambas ya en el otro lado, de nuestras hijas, de los silencios que pisen mamias con las palabras. A veces uno tiene que marcharse para que lo valoren, y otras, para valorarse a uno mismo. Esa frase se me quedó clavada. Y esa noche la escribí en el cuaderno. Aquel cuaderno negro que ya iba por la mitad, con las páginas torcidas de tanto abrirlo y cerrarlo. Allí había volcado todo. Cool. Era mi refugio. Días después recibí una carta certificada. Venía del juzgado. El abogado de Isabel había iniciado formalmente la reversión de la titularidad de la casa. Había firmado él sola. Javier no apareció por ningún lado. Era un gesto grande. Y a la vez, tan simple como justo, no necesitaba la casa. No la quería de vuelta. Pero verla reconocer lo que se me había quitado sin permiso fue como cerrar una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. Pero no lo hice, no por orgullo, sino por respeto. A veces, lo mejor que puede hacer uno es no forzar nada. Solo dejar que las cosas vayan legando. Como las olas del mar, que vienen cuando quieren, no cuando uno las llama. Una tarde Clara volvió. Esta vez venía sola con su madre. Y traía un dibujo en la mano. Es la casa, me dijo. Ay, mami en mí dio. Pero Javier no está porque está castigado. De esa risa que te limpia por dentro. ¿Y qué hizo para estar castigado? Te grita. Y eso no se hace a los abuelos. La abrazó. No sabía si llorar o reír más fuerte. Isabel nos miraba desde la puerta, con una expresión extraña. Como quien acaba de descubrir lo que significa de verdad la palabra hoga. Y esa noche Clara se queda a dormir conmigo. Li hais una cena sencilla. Sopa de fideos y pan con aceite. Mi pedí que le contaran quinto. Pero terminé con cantando si motoriza y yo plantamos ciruelo del patio. Hicimos una vez un merlo hizo su nido el alféizar. Se durmió abrazada a mi brazo. Y yo la miré largo rato, porque en ese momento, en esa habitación sencilla con paredes de cal y olor a madera vieja, sentí que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Al día siguiente, Isabel me propuso algo inesperado. Pap, he pensado en mudarme con Clara a una casa más pequeña, algo más nuestro, empezar de cero. Pero me gustaría que estuvieras cerca. No para que nos cuides, sino que para... No contesté enseguida. Me quedé mirando el campo, el cielo tan claro, y le dije, estaré, pero no para llenar vacíos. Solo si tú estás dispuesta a respetar los míos. Y en ese gesto entendí que quizás sí, era posible empezar otra vez, no como antes, sino me. Ese día lo escribí sin titubeos. Hoy he elegido quedarme, no por necesidad, sino que, por primera vez en mucho tiempo, siento que mi presencia no estorba. Hoy me han visto, no como el viejo que da, sino como el hombre que es. Los días siguientes fueron de cambios pequeños pero significativos. Isabel empezó a buscar casa en el pueblo. Clara venía cada tarde después del colegio. Yo les preparaba merienda.
pan con chocolate, como hacía mi madre conmigo. Y mientras Clara dibujaba en la mesa de la cocina, Isabel y yo hablábamos. No de lo que pasó, sino de lo que vendría. Mi contu que si había mudado con su hermano a Valencia, que el divorcio estaba en proceso, que había empezado a trabajar media jornada en una tienda de telas, que Clara preguntaba por su padre, pero no lo oraba por él. Es fuerte, me dijo, como tú. Es fuerte como su abuela. Teresa era la valiente de verdad. Isabel sonrió con tristeza. La echo de menos. Pap, echo de menos sus consejos. Su forma de arreglar todo con una sopa caliente y una palabra justa. Yo también. Cada día. Pero mira, señalé a Clara, que había dejado de dibujar y nos escuchaba en silencio. Ella tiene sus ojos, y cuando sonríe, veo a tu madre en cada gesto. Aquella. Después de que se marcharan, me senté a escribir una carta. No para enviarla, solo para mí. Era para Teresa. Le contaba todo lo que había pasado. Le pedía perdón por no haber sido más fuerte antes. Le agradecía por haberme enseñado que el amor verdadero no se impone, se cultiva. La guardé en la caja de galetas, junto a las demás, y antes de dormir, miré por la ventana las estrellas que brillaban sobre el campo oscuro. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño bajo ese cielo inmenso. Me sentí parte de algo más grande, algo que Teresa y yo habíamos construido sin saberlo. Una historia de amor que sobrevivía incluso a la ausencia. Pasarán las semanas como se pasa el viento entre los árboles en otoño, con celos, con sos, y diciendo que a poco todo lo que no surf. Clara venía cada fin de semana. Isabel se había mudado a un piso pequeño en el pueblo, con una terraza llena de plantas que intentaban sobrevivir al sol manchego. A veces comíamos juntos. A veces solo nos tomábamos un cafetito con magdalenas. Nadie forzaba. Cada encuentro era un ladrillo pequeño, pero necesario para reconstruir algo que no sabíamos si todavía tenía forma. Yo seguía en la casita rural, rodeado de campo, escribiendo mis memorias y regando un jazmín que parecía querer morirse cada 3 días. Dormí, comía, hablaba, pero dentro de mí algo se estaba recolocando, como si el alma tuviera su propio método de limpieza interna. Dejaba ir. Volvía a confiar en los días. Una tarde, mientras recogía leña para el brasero, me llamó Isabel. Su voz sonaba diferente. Más seca, más. Pap, ya había aparecido. Me cuidé quieto, con el tronco en medio carga en los brazos. Pregan, en casa. Vino a buscar algunas cosas. No se atrevía a entrar, pero dejó una nota para ti, para mí, sin poder creerlo. Me dijo que era lo mínimo que podía hacer. La tengo aquí, si quieres la leo. Tráela. Pero no me lees, prefiero leerla yo. Col. Esa noche apenas dormí. No por miedo, era otra cosa. Algo como una inquietud antigua. Una incomodidad que no dolía pero tampoco dejaba estar en paz. Al día siguiente, Isabel vino con la carta. La dejó sobre la mesa de la cocina, junto a una bolsa con naranjas y galetas que había traído Clara. Esperé a que se marcharan. Solo entonces la abrí. Era una hoja sencilla, escrita con mala letra, como si. Don Claude. Sé que no nos caemos bien. Nunca nos caemos bien, pero quiero pedirle perdón. No por lo que pasó. Eso usted ya lo sé. Sino por no haber sabido verlo antes. Por haber pensado que usted era un estobo cuando en realidad era el sostén. Mi hijo. Yo no espero que me perdón. Solo creo que lo supiera. Le leí 3 veces. No me conmoví, pero tampoco me dejé indiferente. Cerré la carta. La guardé en una caja de zapatos donde ponía cosas que aún no entiendo. Y seguí con mi día. Unos días después, recibí otra visita. El cartero. Un muchacho nuevo. De barba rala y acento de ciudad. Me trajo un sobre grande. Era de una notaría en Albacete.
Xavier había firmado la renuncia oficial a cualquier derecho sobre la casa. Todo volvía legalmente a mi nombre. No supe qué sentir. Me senté en el porche, con el documento en la mano y los ojos fijos en el campo. No era alegría, era, pero también una tristeza sorda. Como cuando uno gana una pelea que nunca quiso tener. Isa no que script, hoy no hay victoria. Solo, y a veces, es también basta. Con el paso de los días, las cosas fueron volviendo a un ritmo más humano. Isabel empezó a trabajar a media jornada en la biblioteca del pueblo. Clara iba al colegio con su mochila de unicornios, volvía con cuentos nuevos cada sábado. Yo les preparaba arroz al horno o pisto manchego. Según lo que hubiera en la despensa, volvíamos a ser familia. Pero no como antes, con otra forma, con otros silencios. Un domingo por la mañana, Clara me encontró mirando una vieja foto de Teresa. Era de cuando tenía unos 30 años. Con un vestido azul y las mejillas manchadas de sol. ¿Quién es Isa?, preguntó con su vocecita curiosa. Tu abuela. Se llamaba Teresa. Era la mujer más valiente que he conocido. ¿Y por qué no está? Porque a veces las personas se van, Clara, pero si las recordamos, no se van del todo. Ella. Como si aquello tuviera más sentido del que yo esperaba. Luego me abrazó por la espalda y dijo, yo también quiero ser valiente. Y en ese momento entendí que algo había florecido. Algo que no venía de lo que habíamos perdido, sino de lo que aún podíamos cuidar. Desde que Clara me dijo que quería ser valiente, algo en mí empezó a cambiar. No fui de golpe, no con fuegos artificiales ni grandes revelaciones. Fui como una llovizna lenta que va empapando la tierra seca, que durante tantos años había vivido apagado por dentro. Empecé a sentir pequeños destellos de algo parecido a la ilusión. Una mañana, mientras paseábamos juntos por el mercado del pueblo, ella me tomó de la mano con fuerza y me dijo, tú antes eras feliz. Mi cuidi tú. La pregunta me desarma. No porque no supiera la respuesta, sino porque nadie me la había hecho en mucho. Clara. Hubo. Y ahora, mirándome con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras, ahora estoy aprendiendo a volver a hacerlo. Ella no respondió. Me apretó la mano y seguimos caminando entre los puestos de naranjas, huesos y ropa interior colgada como banderas. Ese día entendí que uno puede aprender a vivir incluso cuando ya pensaba que solo le quedaba esperar el final. Porque la vida, mientras sigue leyendo aunque sí flojito, siempre tiene una manera de volver a empezar. Esa semana, Isabel me propuso algo que al principio me digi perplejo. Pap, te gustaría venir al colegio a contar cuentos, medio de historias de cuando tú eras niño. Las traes, di la horta, del barro que se escapaba, del primer tren que viste. La presencia en el auto de Dalia. Me senté bajo la higuera del patio con una libreta en blanco. Y por primera vez en años, no escribí mis penas, sino mis recuerdos, las mañanas de pan con aceite y azúcar, las carreras con mi hermano hasta el río, el olor del almíbar en las camisas del domingo. Una semana después, entré en una clase lilina de niños y guaines, que no pasaban de los 7 años. Me temblaban las manos. Pero en cuanto empecé a hablar, todo se ordenó. Las palabras salían sola, las risas brotaban, las miradas brillaban. Conté cómo conocí a Teresa. Cómo se ligaban a las muchachas en las verbenas con un clavel y una cota bien bailada. Cómo el cine de verano era lo más parecido a la magia. Al terminar, una niña se acercó y me dijo, señor, puede venir todos los viernes. Volví a casa con el pecho lleno, como si cada niño me hubiera prestado un poco de su energía nueva. Isabel me miró y sonrió. Nunca te había visto tan. Ni yo. Guay, que ya soy Lía Villa.
Volvicavius, y los luns, y agnos micols, me convertí en el hábilo contador de historias. Y me gastaba, no porque me hiciera sentir importante, sino que, por primera vez en décadas, me sentía útil sin cargar con nadie. Una tarde, Clara me llevó una hoja doblada. Es un dibujo para ti. Era un retrato de mí, con mi boina, mi basta, y una sonrisa de oreja a oreja. Encima ponía en letras torcidas: mi abuelo es mi héroe, porque nunca dejó de querer, aunque lo trataron mal. No pude evitarlo. Los invergza, síndrome, porque esas palabras, salidas de Ananila, mi habesando de mis hicriculcoer descolpada de dalta. Esa noche escribí: hoy he llorado sin dolor. He llorado porque alguien me vio, de verdad, y me abrazó con su dibujo. Aquel otoño se convirtió en uno de los más hermosos de mi vida. No por los colores de los árboles, ni por el clima suave, sino por algo dentro de floreció cuando ya no esperaba mis brotes. Volví a cuidar mis plantas, a pintar un banco viejo, a escribir recetas que recordaba de Teresa para que Clara las tuviera el día de mañana. Empiqué a coser botones sueltos, a arreglar lámparas, a hacer pan con mis propias manos. Y cada vez que el olor invadía la casa, sentía que Teresa me sonreía desde algún rincón invisible. Un día, mientras pensé en Xavier, why por primera vez no sentiría, sentet, no por lo que me hizo, sino por lo vacío que debía estar por dentro para hacerle eso a alguien que solo quiso ayudar. Y entonces supe que había perdonado, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía vivir sin ese peso. Lo escribí con tinta azul en el cuaderno, como si fuera una declaración formal. Hoy he perdonado al hombre que me quiso borrar, porque he entendido que mi valor no depende de su memoria, sino de mi verdad. El invierno llegó con sus primeras heladas, y con él, una rutina nueva y reconfortante. Clara había convencido a su madre de que la dejara pasar más tiempo conmigo. Dito coyo hedeli mijo chocolate caliente cunedi. Aunque la verdad era que simplemente li edia una pizca de canela. Como Teresa, una tarde nevada, mientras mirábamos caer los copos desde la ventana, Clara me apretó: cuando tú te vayas, ¿quién me va a contar historias? La pregunta me atravesó el pecho como una flecha dulce y dolorosa a la vez. Las historias no se van conmigo, Clara, se quedan contigo. Y un día, tú se las contarás a alguien más. Pero no será lo mismo sin ti. Será porque las de estas propias historias. Ella sí quite pensativa. Dibyunjando círculos en el bajo de la ventana. Con esa sabiduría infantil que a veces asusta. Entonces voy a empezar a escribirlas, como tú, para no olvidar nada. Y así fui como Clara, con sus 6 años recién cumplidos, empezó su propio cuaderno, con dibujos torcidos y palabras mal escritas, pero con toda la verdad del mundo en cada trazo. El invierno llegó con paso lento pero firme. Las mañanas se llenaron de escarcha sobre el alféizar, y las tazas de café humeaban con más intensidad que nunca. Las luces del pueblo se encendían más temprano, y el olor a leña quemada volvía a llenar las calles. En la radio sonaban villancicos antiguos, de esos que mi Teresa tarareaba mientras cocinaba mazapanes caseros. Como cada diciembre desde que ella se fue. Saqué su bufanda del armario y la coloqué en el respaldo de su silla. No para mirarla, sino para sentarla cerca. Clara siguió viniendo los fines de semana, cada vez con mis historias. Mis hechos, mitas, Isabel y yo habíamos encontrado un equilibrio, no perfecto, pero real. Tal es, argumida, y sobre todo, nos mirábamos con una mezcla de cansancio y cariño, como dos personas que han sobrevivido a la misma tormenta. Una tarde, justo antes de que cayera la primera nevada, Clara me pidió que la llevara al mirador del monte, ese donde antes íbamos con Teresa a ver las estrellas.
Quiero ver si todavía sigue igual. Io. Mi dijo. Con su chaqueta roja y sus guantes de lana. Subimos yo con el bastón, él saltando sobre las hojas secas. Cuando el viento nos golpeó la cara con esa rudeza limpia del campo. Y allí, al borde del barranco, Clara me tomó de la mano y me dijo: ¿Tú crees que la abuela puede vernos desde el cielo? Saliva. Miré al horizonte, donde el sol se escondía detrás de las colinas. Creo que sí. Wexo sonte cada vez. Tu timi Jesús ría. Elas. Me apoyó la cabeza en el brazo. Con el frío metiendo entre los huesos. Sentí el que la mil espuro en enos. Bajamos ya de noche, con las linternas del móvil alumbrando el camino. Y esa noche, Clara durmió en mi cama, como cuando era más pequeña, con los pies fríos y el alma tibia. Al día siguiente, Isabel me invitó a cenar, preparado cocido, como el que hacía su madre. En la mesa había 3 platos. 3 sí. Enana, la bufanda de Teresa, no dijo nada. Solo me miró y me sirvió un caso humeante. Le di: gracias a ti, pap, por cuidarte. Como sin palabras, pero con miradas que lo decían todo. Altamana. Clara sacó una caja de cartón. Isan regaló. La abrí. Dentro había un cuaderno nuevo, con tapas de cuero. Y en la primera página ponía: para que sigas escribiendo. Porque tus historias hacen que todo tenga sentido. No pude evitarlo. Se me nublaron los ojos. La abracé fuerte. Y en ese gesto supe que todo, absolutamente, había valido la pena. Esa misma noche, en la soledad amable de mi habitación, abrí ese cuaderno nuevo y escribí: hoy he recibido un cuaderno en blanco. Como si la vida me dijera: aún queda mucho por contar. Y por primera vez en años, no sentí miedo al futuro. La vida, a veces, se cuela por las rendijas más pequeñas. Una llamada inesperada. Una carta que lega con retraso. Una mirada que se sostiene medio segundo más. En mi caso, fue una visita. Una que no esperaba. Ni. Era media mañana. Estaba podando el jazmín del porche cuando escuché pasos en el camino. Pasos apresurados. Lentos. Casi, al levantar la vista, lo vi. De pie. Con las manos en los bolsillos. Sin chaqueta a pesar del frío. Nos quedamos mirando durante unos segundos. Él parecía más delgado, con el rostro pálido y los hombros vencidos. Yo no tenía aquella seguridad altiva en los ojos. Era otra cosa, una mezcla de vergüenza, tristeza y algo parecido al arrepentimiento. Sé que no tengo derecho, pero quería ver. No respondo. Volví a mirar mis tijeras de podar, no por desprecio, sino porque necesitaba un segundo más, para que el corazón no se me saliera por la boca. No vengo a justificar nada. Continúa. Necesitaba decirte algo en persona. Lo invité a sentarse en el banco de piedra, junto al jazmín. Él se sentó despacio, como quien teme que la tierra no lo sostenga. Yo seguí de pie, de espalda, y empezado terapia. No lo digo como excusa, sino como hecho. Me he dado cuenta de muchas cosas. De cómo traté a Isabel. De lo que te hice a ti. Y no sé cómo se repara algo así. Respiré. El aire olía a tierra húmeda y a leña lejana. Me giré despacio y lo miré. ¿Contigo? ¿Con actos? Con silencios tan, a veces. Asentí. Bajé la mila. Parecía un niño castigado. Pero no había en mí deseo de venganza. Solo un cansancio. El que se queda después de haber logrado todo. No vengo a pedirte entrar de nuevo en vuestras vidas. Sé que he perdido ese derecho. Necesitaba que supieras que estoy intentando cambiar. ¿Y por qué ahora? Sin duda. Porque he tocado fondo. Y cuando uno llega al fondo, solo tiene 2 opciones. O se queda ahí, o empieza a escarbar hacia la luz. Nos quedamos en silencio. El viento movía las ramas secas. Un perro ladraba a lo lejos. ¿Has pedido perdón a Isabel? Pregunté al fin.
No sé si me creer, pero lo hice. Me sentí junto a él, con lentad. Yo también he aprendido algo. Que el perdón no siempre es un puente hacia el otro. A veces es una puerta hacia uno mismo. Por primera vez, sin más, sin pasado entre los dientes. Solo dos hombres heridos intentando no repetir errores. Xavier se levantó, no intentó abrazarme, solo extendió la mano. Gracias por escucharme. Le estreché la mano, con frialdad. No por él, por mí. Después de que se marchó, me senté en el porche largo rato. Observé el jazmín, ahora medio podado. Pensé en lo curioso que es. A veces, para que una planta vuelva a florecer, hay que cortarla con precisión. Esa noche, Clara me pidió que le contara una historia triste, pero que termine bien. Y entonces le hablé de un árbol que casi muere de sed, hasta que alguien decidió volver a regarlo, un poco cada día, sin. Y el árbol, con el tiempo, volvió a dar sombra. Ella me abrazó, me besó en la mejilla. Yo soy ese árbol, me susurró. Y yo, le respondí, soy el agua que también necesitaba beber de nuevo. Esa noche escribí. Hoy he mirado a los ojos del hombre que me quebró. Y no vi a un enemigo. Vi a alguien roto. Igual que yo lo estuve. Quizá el perdón es esto. Ver la herida del otro sin olvidar la propia. Pero sin desear que sangre. Los días siguientes fueron extraños. No malos. Como cuando uno se acostumbra a un dolor y de repente desaparece. Y no sabe qué hacer con ese espacio vacío. Isabel notó el cambio. Me preguntó si estaba bien. Le conté sobre la visita de Jevia. Se quedó calada un largo rato, removiendo el café con la cucharilla. Te admiro, pap, dijo. Yo no sé si podría. ¿No es admirable? Ella. Es súper bien. Uno perdona para no cargar mis pisos del necesario. Clara, cuando estaba dibujando en la mesa, levan cabeza, ¿cuáis perdona? Yo. Isabel y yo nos miramos. ¿Cómo explicarle a una niña algo que los adultos apenas entendemos? Es como cuando te haces una herida. Le di. Al principio duele mucho. Luego se hace costra. Y si no la tocas, si la dejas tranquila, un día ya no duele. Queda la marca, pero ya no duele. Entonces tú ya no te dueles. Cada vez menos. Mi vida, cada vez menos. Esa semana empecé a hacer algo que no había hecho en años. Salir a caminar sin rumbo. No por necesidad, sino por placer. Descubrí senderos que no conocía. A pesar de llevar toda la vida en la zona, encontré un viejo molino abandonado. Con las aspas cadas, pero la piedra era firme. Me senté allí a menudo, a escribir, a pensar, o simplemente a estar. Un día, mientras volvía de uno de esos paseos, encontré a Isabel llorando en el porche de mi casa. Clara estaba en el colegio. No había nadie más. ¿Qué pasa? Es que a veces me siento tan culpable, pap, por todo, por no haber defendido, por haber elegido mal, por haber perdido tantos años. Me senté a su lado. Le pasé el brazo por los hombros. Los años no se pierden. Si viven, aunque se viven, y de ellos aprendemos. ¿Tú aprendes? Yo aprendo. Hasta Clara, tan pequeña. Pero mamá no tuvo que pasar por esto. Tu madre tuvo sus propias batallas, pero las tuvo. Y las enfrentó con la misma entereza con la que tú estás enfrentando las tuyas. Se apoyó en mi hombro. Loramos. No de pena, de alivio, porque por fin podíamos lorar juntos sin reproches, sin culpa, solo con la certeza de que seguíamos siendo familia. Cuando Clara volvió del colegio nos encontró así, abrazados en el porche. No dijo nada. Solo se metió entre nosotros dos y nos abrazó con sus bracitos pequeños. Guay, así nos quedamos, los tres, viviendo que al atar sobre los campos dorados, sintiendo que algo roto sí se estaba recomponiendo. Pero con firmeza. Nunca pensé que a los 70 y tantos años volvería a aprender a mirar la vida con otros ojos.
Siempre creí que después de cierta edad, uno simplemente sobrevive. Pero Clara, Isabel y hasta el propio Xavier, con todo lo que representaba, me demostraron que uno puede reconstruirse, aunque sea desde las cenizas más frías. Pasan los meses, vi con la primera Liliu algo nuevo. La risa, esa risa de verdad, que no se fuerza, que no se disfraza. La que te brota cuando ves a tu nieta correr descalza por el jardín con una corona de flores que se hizo ella misma. La que se escapa cuando Isabel canta mientras friga los platos, sin saber que yo la escucho desde el porche. Pequeñas. Pero era en esas pequeñas cosas donde mi alma, por fin, una tarde de abril, recibí una carta, de puño y letra, con un sobre color crema. Era de Carmen, una amiga de Teresa de la juventud, que se había enterado de su muerte por medio de una vecina del pueblo. Me contaba anécdotas que yo ya había olvidado. Como Teresa se escapó una vez de casa para ir a bailar una Jota en Valencia. Como me escribía poemas escondidos en los bolsillos de mi chaqueta cuando éramos novios. Como una vez discutió con medio vecindario porque no dejaban entrar mujeres solas a la taberna del centro. Leí la carta como si fuese una conversación a través del tiempo. O al terminar, fui directo a la calle donde guardaba las cosas de Teresa. Sacó su pelo bordado y libro de recetas con manchas de pisto. Una foto donde aparecía con su sonrisa o tosido y esas ojos chispintes. Me senté en el suelo y lloré. Lloré por todo lo que fui, por todo lo que no dijimos, por todo lo que aún vive en mí a pesar de su ausencia. Esa noche le hablé en voz alta, como si aún pudiera escucharme. Perdona si tardé en entender, en verte de verdad. Fuiste más fuerte de lo que nunca admit. Más valiente de lo que imaginé. Si volviera, no cambiaría nada. Porque gracias a todo lo vivido, incluso el dolor, estoy. Y Clara también. Y eso basta. A los pocos días, decidí hacer algo que había estado postergando por años. Ordenar los pales, las cartas, las fotos, no para olvidarlas, sino para honrar. Compré ante el guay empaque a organizar nuestra historia. La de Teresa y mí, desde el principio, no como novela, ni con adornos, sino como lo recordaba, con verdad, con ternura, con esa mezcla de risas, silencios y complicidad que solo se tiene con quien ha compartido la vida entera. Clara me ayudaba a pegar las fotos, me hacía preguntas. Yo respondía con lo que la memoria me permitía. Mientras organizaba los recuerdos, me daba cuenta de que, en realidad, no era un álbum para mí, era para ella, para que supiera de dónde venía, para que entendiera que el amor no siempre es perfecto, pero cuando es verdadero, deja raíces que no miren. Una tarde, mientras pegábamos una foto de la boda de Teresa y mía, Clara señaló mi cara de joven y dijo, eras guapa. Tu abuela decía lo mismo, aunque creo que necesitaba gafas. Insistió ella con seriedad. Eras guapo porque mirabas a la abuela como si fuera la única persona del mundo. Me quedé sin palabras. A veces los niños ven cosas que los adultos ya no sabemos distinguir. ¿Y sabes qué? Continuó. Ahora también eres guapo. Porque nos miras a mam y a mí de la misma manera. La abracé fuerte. Y en ese abrazo sentí que Teresa sonreía desde algún lugar. Orgullosa de la nieta que nunca llegó a ver crecer del todo. Por su parte, había empezado a florecer también. Trabajaba más energía, sonreía más a menudo. Y había dejado de mencionar a Xavier con amargura. Un día me confesó que había empezado a salir con alguien. El bibliotecario del pueblo, un hombre tranquilo, de pocas palabras pero mirada honesta. No sé si es muy pronto. Pap, me dijo con timidez. El tiempo no cura, ella. Lo que cura es lo que haces con él. Si sientes que es bueno para ti. Y si Clara necesita ver a su madre feliz. Eso es lo más importante.
Conocí a Miguel una tarde de domingo. Vino a comer con nosotros. Era un hombre sencillo, de esos que te miran a los ojos cuando hablan y no prometen más de lo que pueden dar. Vi cómo trataba a Isabel, con respeto, con cuidado. Vi cómo Clara poco a poco se acercaba a él, pero cautelosa. Y supe que tal vez, solo tal vez, la vida les estaba dando una segunda oportunidad, después de la comida, mientras Miguel ayudaba a Isabel con los platos. Clara y yo salimos al jardín, y la se senta en el columpio que había cogido del almendro. Ti que bien mi bil, le pregunta, ¿es caldo? De. Pero no da miedo como llevía. Xavier es tu padre, Clara, siempre lo será. Ya lo sé. Pero los padres a veces se equivocan, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Mi vida. Pregunta mientras se balancea. Yo también. Muchas. Pero estoy todos los días. Sbaggiaje del columpio vino a sentarse a mi lado en el banco de piedra. Si Miguel hace feliz a mamá, a mí me parece bien. Pero tú siempre serás mi yayo favorito. Soy tu único yayo. Por eso eres el favorito, dijo con esa lógica infantil irrefutable. Esa noche, mientras todos dormían, salí al porche con una manta y me quedé mirando las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido, en el dolor que me habituado hasta aquí, en las pérdidas que se habían convertido en ganancias inesperadas. Y me di cuenta de que la vida, incluso cuando parece que te lo quita todo, siempre guarda algo en reserva, algo que solo aparece cuando dejas de buscarlo desesperadamente. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva y reconfortante. Los viernes seguía yendo al colegio a contar historias. Los niños me esperaban con entusiasmo. Y yo preparaba cada historia con cuidado, añadiendo detalles que a veces inventaba sobre la marcha. Les hablé de cuando los lobos bajaban al pueblo en invierno, de cuando mi abuelo me enseñó a distinguir las setas buenas de las venenosas, de cuando vi el mar por primera vez. Pensé que el mundo se acababa en esa línea azul. Una mañana, la directora del colegio me llamó a su despacho. Dunkel, me dijo, los niños le adoran, y los maestros también. Queríamos proponer. Me explicó que querían hacer un libro con mis historias, que los niños harían los dibujos y que lo imprimirían para la biblioteca del colegio. No sé qué decir. Diga que sí. Sería un regalo hermoso para las generaciones futuras. Y durante las siguientes semanas, trabajé con los niños en el proyecto. Cada uno eligió su historia favorita y la ilustró. Clara, por supuesto, eligió la historia de cómo conocí a Teresa. Su dibujo mostraba a dos jóvenes bailando bajo un árbol lleno de farolillos. No era perfecto, pero creaba algo licenciado. Le alegría de ese momento. El día que presentamos el libro, el salón de actos estaba lleno. Todos habían venido a ver el resultado. Cuando me tocó hablar, me temblaban las manos. Bro, Tach, no es solo lo mío. Es de todos estos niños que han sabido ver magia en las historias de Anvillo. Es de mi nieta Clara, que me enseñó que las historias no mueren si alguien las recuerda. Y es, sobre todo, de mi Teresa, que aunque ya no está, vive en cada palabra que cuento. Y el aplauso fue largo y ciflido. Vi a Isabel llorando de orgullo, a Clara saltando de alegría, y por un momento, juré que sentí la mano de Teresa en mi hombro. Esa noche, ya en casa, abrí el libro por primera vez. En la primera página, los niños habían escrito una dedicatoria para el abuelo Claudio, que nos enseñó que las mejores historias son las que se viven con el corazón. Lo cerré con cuidado y lo puse en la estantería, junto al álbum de fotos y mi cuaderno negro. 3 testimonios de una vida que, a pesar de todo, había valido la pena vivir. Antes de dormir, Clara vino a darme las buenas noches. Me dijo, estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Mi vida, porque no te rendiste. Aunque te doliera, no te rendiste.
La besé en la frente. Fui gracias a ti, Clara. Tú me recordaste para la que ve la pena sigue. Se fue a dormir con una sonrisa. Y yo me quedé un rato más despierto, saboreando esa felicidad sencilla que había creído perdida para siempre, el tiempo. Cuando uno está en paz, ya no duele, se vuelve suave, como un mantel limpio sobre una mesa antigua. Los días pasaban sin prisa, sin esa urgencia de antes. 2021, Calentov. Abría las ventanas y guaidillaba que el aire fresco recorriera la casa, como un visitante esperado. Clara ya no venía solo los fines de semana. Muchas veces se quedaba conmigo toda la semana. Isabel se lo permitía. Decía que aquí dormía mejor, que yo la dejaba ser libre, que en mi casa no tenía miedo a equivocarse. Una mañana, mientras regábamos los geranios del balcón, Clara me miró con sus ojos serios, de esos que a veces parecen más viejos que los míos. ¿Tú crees que todos los que amamos se van? La pregunta me clavó como una espina suave. No supe qué decirle al instante, como de una flor caída. Y respondí con la verdad que el corazón me dictaba. No se van, Clara, cambian de forma. A veces se convierten en canciones, en horas, en un planto de lentillas, y en una frase que escuchas y hay titijes, sonríes sin saber, porque entonces la abuela está en todos lados. Está en ti, en mí, en ese jazmín que plantamos. Está cuando cantas banquito, cuando te enfadas igual que ella, cuando me abrazas fuerte como lo hacía ella cada vez que me equivocaba. Ella. Y seguimos regando, como si esa conversación hubiera abierto algo más profundo que la tierra misma. Isatad, mientras que la dibijoba, recibí un lima. Y era día de biblioteca del pueblo. Me ofrecían hacer una letra pública con niños y mayores. Al parecer, alguien había hablado de mis historias, de cómo contaba la vida, como si fuera una canción triste, con notas de esperanza. Pero no por vanidad, sino porque sentía que ya no tenía miedo de mostrarme tal como era. El día de la lectura, me vestí con la camisa blanca que Isabel había planchado con esmero, el chaleco de lana que Teresa me tejió en aquel invierno que casi no salimos de casa, y el sombrero de fieltro que Clara siempre decía que me hacía parecer un poeta. La sala estaba llena, niños sentados en el suelo, mujeres mayores con las manos cruzadas en el regazo, jóvenes con los móviles apagados por respeto. Subí al pequeño escenario con pasos lentos, pero leí fragmentos de mi cuaderno. Conté sobre Teresa, no, sobre mis errores, mis silencios, mis ausencias, y también conté sobre el perdón, sobre cómo a veces perdonamos, no porque el otro lo merezca, sino porque ya no podemos seguir viviendo con esa piedra en el pecho. La sala estaba en silencio, pero no un silencio frío. Era un silencio de escucha, de respeto, de conexión. Vi ojos medos, vi sonrisas. A Xavier en la última fila, con los brazos cruzados, pero con la mirada limpia. Al terminar, una mujer mayor se acercó y me dijo, gracias por hablar como se hablaba antes. Sin prisa, con verdad. Esa noche, volví a casa caminando despacio, como quien no quiere que el momento se acabe. Clara me esperaba despierta, con chocolate caliente y un dibujo nuevo. Era yo, frente a un grupo de gente, con un libro abierto y un corazón rojo saliendo de mis manos. ¿Eso es lo que viste?, le pregunté. Eso es lo que sentí. Y entonces supe que todo ese viaje, con sus perdidas cicatrices, había valido la pena. Porque no se trataba de sanar el pasado, sino de dejar que el presente se llenara de sentido. Los días siguientes trajeron una calma diferente. No era la calma de la resignación, sino la de la aceptación. Miguel venía más a menudo. Se quedaba a cenar, ayudaba con el jardín, enseñaba a Clara a reconocer las constelaciones. Era un hombre bueno, de esos que no necesitan llenar los silencios con palabras vacías. Una tarde, mientras él y Isabel preparaban la cena,
Clara y yo nos sentamos en el porche. El sol se ponía despacio, tiñendo todo de dorado. Me dijo de repente: Miguel me pidió permiso para querer a mamá. ¿Y qué le dijiste? Que si la hacía llorar, tendría que vérselas contigo. Me reí. Clara, yo ya estoy viejo para peleas. Pero das miedo cuando te enfadas, insistió con seriedad. No me gusta enfadarme, mi vida. Ya tuve suficiente de eso. Por eso mismo, dijo con esa sabiduría que a veces me dejaba sin palabras. Porque ya no te enfadas por tonterías, solo por lo importante. Esa noche, durante la cena, Miguel carraspeó y dijo que tenía algo que decirnos. Isabel lo miró nervioso. Clara dejó de comer. Yo seguí cortando el pan, pero he estado pensando, y me gustaría, si todos están de acuerdo, que fuéramos una familia. No para reemplazar nada ni a nadie, sino para construir algo nuevo. El silencio fue denso. Isabel miraba su pleto. Clara me miraba a mí. Y yo miraba a Miguel. Una familia no se decide, dije. Se va haciendo, día a día. ¿Cómo sí? Con respeto. Saya, ¿estás dispuesto? Hizo, please. Isabel levantó la vista con los ojos brillantes. Clara son. Y Miguel asintió con esa seriedad de los hombres que entienden el peso de las palabras. Las semanas siguientes fueron de pequeños ajustes. Miguel empezó a quedarse algunos fines de semana. Traía libros para Clara, flores para Isabel. Y para mí, hablamos de historia, de libros viejos. Era culto sin ser pedante. Y eso me gustaba. Un domingo, mientras preparábamos una pala entre todos, sonó el timbre. Era Javier. Vendió con Donna Calle en las manos y Wiley mi guarda babaji. Apartó un venir sin avisa. Es el cumpleaños de Clara la semana que viene, y quería dejarle esto. Clara se escondió detrás de mí. Isabel tensó la mandíbula. Miguel dio un paso atrás. Para sorpresa de todos, Xavier entró con pasos inseguros. Dejó la caja sobre la mesa. Es un microscopio. Si te le gasta observar cosas. Pensé. Interrumpió Clara con su vocecita. Me gusta observar. Xavier sonrió con tristeza. Lo sé. Te pareces a tu abuelo en eso. Siempre mirando mi sol. Nos quedamos todos en un silencio incómodo. Xavier se aclaró la garganta. No voy a quedarme solo. Quería que supierais que estoy bien, que trabajo, que voy a terapia. Que entiendo por qué las cosas son como son. Te deseo lo mejor, dijo Isabel con voz firme, pero no cruel. Se giró para irse. Pero antes de llegar a la puerta, se volvió hacia mí. Don Claude, por cuidar de ellas, por ser el hombre que yo no supe ser, no responde. Y él sí fue, cerrando la puerta con suavidad. Esa noche, Clara desenvolvió en mi mía. Era bonito, de buena calidad. Lo probamos mirando una hoja, una gota de agua, un pelo. Él estaba fascinado. ¿Cuidármelo? Preguntó mirando a su madre. ¿Este yo, Isabel? Es un regalo de tu padre. Pero él no vive con nosotros. Pero sigue siendo tu padre. Y a su manera, te quiere. Clara lo pensó un momento. Luigi, está bien. Pero mi familia es esta. La de ahora. Y siguió mirando por el microscopio, mundos invisibles, mientras los procesábamos la profunda verdad en sus palabras simples. Esa noche escribí. Hoy he visto a un hombre roto intentar recomponerse. Y a una niña elegir su propia definición de familia. Los dos actos requieren valentía. Los dos merecen respeto. El cumpleaños de Clara y luego con Sol y Pipi Jaros cantando. Preparamos una tarta de chocolate. Colgamos guirnaldas de papel. Invitamos a algunos niños del colegio. Fue una fiesta sencilla pero alegre. En medio de la celebración, Clara me livió apart. Estoy me alegro, mi vida. Pero a veces pienso en papá, en Xavier, y me da pena. Es normal sentir pena por alguien que queremos, aunque nos haya hecho de lo. Ticia sientes pena por él, a veces, pero más que pena. Todos llevamos batallas, Clara. Algunos las ganan, otros siguen luchando. Ella me abrazó fuerte. ¿Te quiero?
Yeah. Eres my personal favorite del mundo. Y tú la mía. Aunque no se lo digas a tu madre. Volvimos a la fiesta. Y mientras veía a Clara soplar las velas, rodeada de amor y risas, pensé que quizás la vida no se trata de evitar las heridas, sino de aprender a celebrar a pesar de ellas. Nunca pensé que mis años volverá a aprender tantas cosas sobre la vida. Siempre creí que la vejez era el momento de enseñar, no de aprender, pero Clara, con sus preguntas infinitas, Isabel con su nueva fortaleza, y hasta Miguel con su presencia tranquila, me estaban mostrando que uno nunca termina de descubrir los matices del vivir. El otoño le legó pintando los campos de ocre y oro. Las hojas del almendro empezaron a caer, formando una alfombra crujiente en el jardín. Clara había empezado segundo de primaria, y venía cada tarde con los deberes y 1000 historias del colegio. Yo la ayudaba con las matemáticas, aunque a veces él la terminaba enseñándome los métodos nuevos que yo no conocía. Una tarde, mientras hacíamos los ejercicios en la mesa de la cocina, me dijo: la profesora dice que tengo que hacer un árbol genealógico. Qué bien, necesito. Pero no sé cómo poner a Xavier. Es mi padre, pero ya no vive con nosotros. Y Miguel vive con nosotros, pero no es mi padre. Me quedé pensando. Si me explicar que las familias modernas no caben en los esquemas tradicionales, ponlos a los dos, le dije finalmente. Xavier, ¿dónde van los padres? Porque lo es. Y Miguel, invéntate un sitio especial para él. ¿Cómo? La persona que eligió querernos. Clarazón. Mi gaste hizo. La persona que eligió querernos. Why así lo hizo. Su árbol genealógico era diferente a tal de sus compañeros, pero era real, era su verdad. Esa semana recibí una llamada inesperada. Era del ayuntamiento. Querían hacerme un homenaje por mi labor contando historias a los niños. Mi Miguel al principio. No me gastan los homenajes. Me parecen cosa de muertos. Pero Isabel insiste. Pap, no es por ti, es por los niños. Para que vean que lo que haces es importante. El día del acto, el salón del ayuntamiento estaba lleno. Había niños de varias generaciones, algunos ya adolescentes que recordaban mis primeras historias. El alcalde habló de tradición, de memoria, de la importancia de los mayores. Yo solo pensaba en Teresa, en cómo se habría reído de verme allí arriba, con corbata y todo. Cuando me tocó hablar, no tenía discurso preparado. Solo dije lo que sentía. Si algo he aprendido en estos años, es que las historias no son solo palabras. Entre el pasado y el futuro. Yo solo soy un viejo que tuvo la suerte de que los niños quisieran escucharla. Y en ese escuchar, me devolvieron las ganas de contar, las ganas de vivir. El aplauso fue largo. Vi a Clara en primera fila, a Isabel durante a Miguel grabando con el móvil, y por un momento sentí que todo el dolor del pasado había sido el precio necesario para llegar a este momento. Los días siguientes fueron tranquilos. Había empezado a llover. Esa lluvia mansa del otoño que limpia el aire y deja todo oliendo a tierra nueva. Me gastaba sentarme en el porche cubierto, con una manta en las piernas, viendo que el ego mientras escribía. Una mañana encontré a Clara sentada en el mismo porche, mirando la lluvia con expresión seria. ¿Piensas? Mi vida, ¿in le vivila? En sí le gustaba la lluvia. Le encanta. Decía que la lluvia era la forma que tenía el cielo de regar los sueños. ¿Cuarito? ¿Puedo? Claro que sí. Sacó su cuaderno. Hice que había empezado meses atrás. Y escribió con su letra redonda. Luego mi lo en sí. Había dicho. Mi abuela regaba sueños. Mi abuelo los cuenta. Me como. A veces los niños tienen esa capacidad de resumir la vida en una frase perfecta. Esa tarde vino Tomás, mi amigo pastor. Hacía semanas que no lo veía. Estaba más viejo, más en. Pero con la misma sonrisa de siempre. Vengo a despedirme. ¿A dónde vas? A una residencia. Los hijos insisten.
Dyson cuya no pudo solo. Sentí un escalofrío. El último destino de machos como nosotros. ¿Y tú qué quieres? Le pregunté. Yo quiero morirme en mi casa, mirando mis campos. Pero a veces, lo que uno quiere y lo que puede son cosas distintas. Nos podemos inserir, viéndola. Clara se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. Para los abuelos, de Thomas lamió con ternura. Esta nieta tuya vale oro. Lo sé. Ella me salvó. Interrumpió. Nos salvamos juntos. Tomás se fue al anochecer. Nos abrazamos fuerte, sabiendo que probablemente era la última vez. Los villos tenemos instinto para las despedidas definitivas. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Thomas, en su resignación. Insiemo a veces, la vejez te va quitando la capacidad de decidir sobre tu propia vida. Me levanté y escribí en el cuaderno. Ahoy he visto pata, an amigo Hessian, destino kun no iligi. Me recuerda que cada día que puedo decidir dónde estar y con quién es un regalo. No todos los viejos tienen esa suerte. A la mañana siguiente, Isabel me encontró en la cocina, preparando el desayuno. Pap, ¿estás? Te vio pensativo. Le conté sobre Tomás. Y la del caladaran momento. Tú sabes que nunca te haríamos eso, ver. Lo sé. Pero no se trata de eso. Se trata de que mientras pueda, quiero ser útil, quiero tener un propósito. Clara te necesita, yo te necesito, hasta Miguel te necesita, aunque no lo diga. Como invocado por su nombre. Miguel apareció en la puerta. Buenos, interrumpo. Hablábamos de la importancia de estar donde uno elige estar. Miguel se sirvió café y se sentó con nosotros. Mi padre decía que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino poder elegir las ataduras. ¿Cómo usted, Dunkel? Yo no soy sabio, solo soy viejo. Con no es lo mismo, aunque si parezca. Clara entró corriendo. Con la mochila a medio cerrar. Le ligamos, grit. Y en ese momento, con el caos matutino de una familia cualquiera, sentí que tenía un lugar. Con mi vida, libros de Akbars, escribiendo capítulos. Y esa semana empecé un proyecto nuevo. Decidí escribir las recetas de Teresa. No solo los ingredientes y los pasos, sino las historias detrás de cada plato. El cocido que hacía cuando estaba triste. La tarta de manzana de los domingos. El gazpacho que preparaba en verano con tomates de nuestro huerto. Clara me ayudaba, añadiendo dibujos y sus propios recuerdos de los platos que yo había intentado reproducir. Isabel aportaba las anécdotas que recordaba de su infancia. Incluso me contribuían, pasando todo ordenando para cuidar bonito. Era más que un recetario. Era un tributo a Teresa, pero también una forma de mantenerla viva entre nosotros. Cada receta era una conversación con ella, un momento recuperado, un sabor que trascendía el tiempo. Una tarde, mientras escribía sobre el arroz con leche que Teresa hacía para las celebraciones, Clara me apretó. Cuando tú no estés, ¿quién contará estas historias? La pregunta me golpeó, pero intenté no mostrarlo. Tú las contarás, y las cambiarás, y les añadirás las tuyas. Y así debe ser. Pero no será lo mismo. Será porque tendrá un poco de cada uno de los que las han contado. Se quedó pensativa. Luego, entonces voy a empezar a practicar. Esta noche te contaré yo una historia a ti. Voy así lo hizo. Esa noche, Clara me contó una historia sobre un abuelo que plantaba árboles, sabiendo que nunca verá su sombra. Pero feliz porque sus nietos así la verán. No sé de dónde la sacó. Si la inventó o la había leído, pero mientras la escuchaba, con su voz todavía infantil, pero llena de convicción, supe que todo continuaría, que las historias, como la vida misma, siempre encuentran la manera de seguir a tiempo. Cuando no hay las paces con la vida, pasa de una manera extraña. No más rápido ni más lento, sino más denso, como si cada momento pesara más, valiera. Los días se llenaban de pequeños rituales que me anclaban al presente. El café de las 7.
El paseo hasta la plaza. La siesta bajo el almendro. Las historias de antes de dormir con Clara. Una mañana de noviembre. Mientras barría las hojas del porche, recibí una visita que no esperaba. Y era el médico del pueblo. ¿Dónde? An hombre de mi generación que conozco desde visita 40 años. Vengo como amigo, no como médico. Algo en su tono me hizo dejar la escoba y prestarle toda mi atención. Dime. Anan. Es sobre Tomás. Falechi. ¿En la residencia? Me senté en el banco de piedra, no porque me sorprendiera, sino porque necesitaba un momento para procesar que otro pedazo de mi generación se había ido, como fue, en paz, como él hubiera querido. Clara, Cul estaba debutando en la mesa del porche. Así ese de mi Tom la mamá no. ¿Quién era Tomás? Un amigo. De los de verdad. De los que ya no quedan muchos. Y ahora está con la abuela. Eso. Mi vida. ¿Hizo eso? El funeral fue sencillo. No había mucha gente. Solo los viejos del pueblo. Algunos hijos que vinieron de la ciudad. Y nos. Clara insistió en venir. Di yo que despedirse del amigo del Yeo. Durante el servicio, pensé en mi propia mortalidad. No con miedo, sino con una curiosidad tranquila. Mi pregané cuánto tiempo me cuadraba. Acudimías verle Clara crecer. Así él llegará a conocer a sus hijos, pero sobre todo, pensé en lo que dijera. No cosas materiales, sino dos. ¿Está? Mundos como estos, al sile del cementerio. Isabel mi tom del brazo. Estas. Pap. Solo pensaba que cada vez somos menos los que recordamos sismo era, él mandó antes. Por eso es importante que lo cuentes. Cuando lo escribas, lo hago. Cada día. Esa noche. Miguel propuso un brindis. Por los que se fueron. Y por los que aún estamos aquí para recordarlos. Bebimos en silencio. Clara, con su vaso de zumo, también. Y en ese gesto tan simple, vi la continuidad de todo. La vida que sigue. Levándose a unos y trayendo a otros. Pero manteniendo siempre ese hilo invisible que nos conecta a todos. Los días siguientes fueron de una normalidad reconfortante. Clara había empezado a preparar una obra de teatro en el colegio. Cabros de Roja. Ahí la Hachel de narradora. Practicaba conmigo todas las tardes. Con una seriedad cómica que me hacía sonreír. Tengo que hablar más fuerte o más bajito. Fuerte, pero sin gritar. Que te escuche la última fila. Pero sin asustar a la primera. Como cuando tú cuentas historias. Algo. El día de la infancia. El son del colegio estaba lino. Padres con móviles preparados. Abuelos, hermanos pequeños niños. Clara salió al escenario con su vestido azul y una seguridad que me sorprendió. Narró la historia con claridad, añadiendo propidis, sus pausas, sus sonrisas cómplices al público. Cuando terminó y todos aplaudieron, me buscó con la mirada. Le guiñé un ojo. Ella sonrió de oreja a oreja. Y supe que algo de mí, lo mejor de mí, continuaría en ella. Una tarde, mientras ordenaba pelis, encontré una carta que había escrito a Teresa, pero nunca envié. Era de cuando ella estaba en el hospital, en sus últimos días. La abrí con manos temblorosas. Mi amor, no sé cómo decirte adiós. No sé cómo imaginar los días sin tu voz, sin tu risa, sin tus enfados por dejar los calcetines tirados. Me pides que sea fuerte. Pero mi fuerza siempre fuiste tú. No pude seguir leyendo. Clara, que había entrado sin que me diera cuenta. Se sentó a mi lado. Es para la abuela. Pero nunca se la di. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que sí se la daba. Era como aceptar que se iba. Clara me abrazó. Pero se fue sabiendo que la querías. ¿Ver? ¿Hizo eso? Seguro que sí. Porque yo sé que me quieres y nunca me lo escribes. Se nota en otras cosas. La sabiduría de los niños nunca deja de asombrarme. Le di la carta. Guárdala. Un día, cuando seas mayor, la entenderás mejor. La dobló con cuidado y la agarró en su cuaderno de historias. Esa semana.
Isabel me dio una noticia que me leó de una alegría tranquila. Pap, Miguel me ha pedido matrimonio. La miré, buscando en sus ojos alguna duda, solo vi paz. ¿Y qué le has dicho? Que sí, pero quería contártelo a ti primero. Es un buen hombre. Os me risa las dos. ¿Cuándo algo sénselo? Ah, en el jardín. Si te parece bien, me parece perfecto. Clara, que había estado escuchando desde la puerta, entró. Voy a tener un papa nuevo. No nuevo. La corrigió Isabel con suavidad. Otro papa. Xavier siempre será tu padre. O cosa. Mi papá del corazón, dijo Clara después de pensarlo, y así quedó decidido. Miguel sería el papa del corazón. Los preparativos de la boda fueron sencillos pero llenos de ilusión. Colgimos luces en los árboles, preparamos misas con manteles blancos. Isabel eligió un vestido sencillo color crema. Clara serio la que le daba los anillos. La noche antes de la boda, no pude dormir. Me levanté y salí al jardín. La luna llena iluminaba todo con una luz plateada. Me senté en el banco donde tantas veces había estado con Teresa. Y le hablé en voz baja. Mañana nuestra hija se casa de nuevo. Esta vez con alguien que la merece. Culiquida, ojalá pudiera. Y Clara. ¿Cómo te gustaría, Clara? Tiene tu temperamento. Tu forma de ver el mundo. Avises. ¿Cuándo? Juro que te escucho a ti. Una brisa suave movió las hojas del almendro, como una caricia. Me quedé allí hasta que el frío me obligó a entrar. El día de la boda amaneció perfecto. Sol suave, brisa. El jardín oliendo a jazmín y romero. Los invitados empezaron a llegar temprano. Gente del pueblo, algunos familiares de Miguel, amigos de Isabel del trabajo. Hasta Javier envió flores con una nota. Cuando Isabel apareció del brazo de Miguel, con Clara delante esparciendo pétalos de rosa, sentí que el tiempo se detenía. Mi hija, que había pasado por tanto dolor, y había una felicidad serena. Miguel la miraba como yo miraba a Teresa. Como si fuera la única persona en el mundo. La ceremonia fue breve. El juez, un amigo de Miguel, habló del amor como construcción diaria, como lección constante. Cuando llegue el momento de los votos, Isabel me sorprende. Antes de mis votos a Miguel, quiero decir algo a mi padre. Me miro directamente. Pap, tú me enseñaste que el amor verdadero no se impone, se cultiva. Que el respeto es tan importante como el cariño. Que a veces hay que irse para poder volver. Gracias por perdonarme. Por mostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. No pude contener las lágrimas. Ni lo intenté. Clara corrió a abrazarme. No llores. Es un día feliz. Por eso lloro. Mi vida. Por eso lloro. La fiesta se alargó hasta la madrugada. Hubo baile. Vi a Isabel bailar con Miguel. A Clara dormirse en mi regazo. A los vecinos celebrar que la vida, a pesar de todo, siguió su oportunidad. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en el porche con los pies doloridos, pero el corazón leno. Isabel se acercó con 2 copas de vino. Por mamá. Porque sin ella, nada de esto existiría. Por Teresa. Y por ti. Que has tenido el vela de volver a cría. Nos quedamos allí, viendo, sin necesidad de palabras. Y en ese silencio compartido, sentí que el círculo se cerraba. No con un final, sino con un nuevo principio. Nunca supe cómo terminaban las historias hasta que entendí que algunas no acaban nunca, solo se transforman. El último día que escribí en el cuaderno de Teresa. El sol se colaba por la ventana con una calidez que ya no recordaba desde hacía años. Era uno de esos días raros de otoño, donde el aire huele a pan tostado, a hojas secas y a recuerdos recién despertados. Clara había salido temprano al colegio. Isabel trabajaba desde casa en su nuevo proyecto de la biblioteca. Miguel había ido al pueblo por provisions. Yo me quedé solo en la cocina,
con el café humeante y el cuaderno abierto sobre la mesa. Lo mi largo reto, no por falta de palabras, sino por respeto, porque había cosas que ya no necesitaban decirse con tinta. Recordé la primera vez que sostuve a Clara en brazos. Pesaba, pero en ella sentí, por primera vez, el peso del tiempo. Recordé a Teresa, parada en la puerta, con la mirada tierna. Decir, ¿y eres abuelo? Testardó. Y me rí. Me rí con esa ternura que solo se reserva para los que ya no están, pero siguen respirando en la memoria. Ese día decidí que era momento de dejar el cuaderno como estaba, no porque la historia hubiera terminado, sino porque había encontrado su pausa perfecta. Lo até con una cinta roja, la misma que usábamos para envolver los regalos en Nochebuena, y lo coloqué en la estantería, entre los libros que Clara tanto hojeaba. A la tarde salí a caminar, con Bast, saludando a los vecinos como siempre. Pasé por la plaza, donde los niños jugaban al balón, por la panadería, que aún huele a masa madre, por la fuente donde una vez Teresa y yo nos besamos sin miedo a nada. Y me senté en el banco de siempre, el del parque, el que mira al oeste, el que se inunda de luz dorada cuando el sol empieza a despedirse. Entonces pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado, y entendí que no se trataba de tener razón, ni de borrar el dolor. Se trataba de aprender a elevarlo, de no dejar que nos endurezca, de seguir amando, incluso cuando ya no queda nadie a quien decir te quiero cada mañana. Isabel llegó al rato. Se sentó a mi lado, sin decir nada. Me dio la mano. Hoy pareces más tranquilo. Hoy me siento completo. ¿Y eso? Pregunté con curiosidad. Porque aprendí a soltar sin renunciar, a aceptar sin rendirme, y a vivir sin miedo al final. Él apoyó su cabeza en mi hombro. Y así, en ese silencio compartido, sentí que todo había encontrado su lugar. Los días siguientes transcurrieron con esa dulzura de lo cotidiano, cuando uno ha dejado de pelear contra la vida. Clara venía cada tarde con nuevas historias del colegio. Había hecho una amiga nueva, una niña tímida que había llegado de Sevilla. Las veía jugar en el jardín, Minden, siendo niñas sin más preocupación que decidir quién sería la princesa y quién el dragón. A la tarde, mientras las observaba desde el porche, Miguel se sentó a mi lado. Don Claude, quería. ¿Por qué? Pregan, aunque intuía la respuesta. Por aceptar. No era fácil para usted. Yo llegué en un momento complicado. La vida es complicada por naturaleza. Tú la hiciste más sencilla. Le devolviste la sonrisa a mi hija. Le diste estabilidad a Clara. Y a mí, me diste la tranquilidad y saber que estarán bien cuando yo no esté. No hebla así, le quedan muchos años. Los que sean. Pero ya no me preocupan. Porque sé que dejó todo en buenas manos. Nos quedamos viendo jugar a las niñas. Marina se había caído y Clara la ayudaba a levantarse. Le limpiaba las rodillas con cuidado. Le decía que las princesas valientes tienen cicatrices. Me vi a mí mismo en ella, esa necesidad de cuidar, de proteger, de hacer que el dolor duela menos. Esa noche, durante la cena, Clara anunció con solemnidad: he tomado una decisión importante. Todos la miramos expectante. Cuando sea mayor, quiero ser contadora de historias. Como Lelio, pero también quiero ser científica. Para descubrir cosas nuevas que contar. Eso es mucho trabajo, dijo Isabel Son. El yayo dice que las cosas importantes requieren esfuerzo. Respondió Clara con esa seriedad que me desarmaba. El lío tiene razón. Deal. Pero tú puedes ser lo que quieras ser. Lo sé, respondió Clara con una seguridad envidiable. Por eso voy a hacer las dos cosas. Esa noche, antes de dormir, Clara vino a darme un beso de buenas noches. Era nuestro ritual. Pero esta vez se quedó un momento más, sentada en el borde de mi cama. Me contarás mañana una historia nueva. Claro, mi vida.
pero mañana la inventamos juntos. Me gusta más así. Cuando las inventemos llantos se la milla. Apagó la luz. Cerré los ojos. Y en ese momento, supe que aunque el cuerpo se canse, el alma, cuando está en paz, se queda un ratito más. A la mañana siguiente me desperté más tarde de lo habitual. El sol ya estaba alto y la casa olía a café y tostadas. Agarrándome la barandilla, los escalones parecían más altos cada día, pero era un precio pequeño por seguir siendo independiente. En la cocina, Isabel preparaba el desayuno mientras Clara dibujaba en su cuaderno. Miguel lee el periódico, una escena doméstica, perfecta en su sencillez. Buenos, me saludó Isabel. Los villos necesitamos nuestras horas. A respondí senentum col. Clara mi su dibillo. Era nuestra familia. Isabel y Miguel tomados de la mano. Él en el medio. Y yo sentado en mi banco del jardín. Con un libro en las manos y hay pilleros alrededor. Soy yo contando historias a los pilleros. ¿Por los pecharos te las cuentan a ti. Para que luego nos las cuentes a nosotros. La lógica infantil siempre me sorprendía. Guardé el dibujo en mi bolsillo. Otro tesoro más para mi colección de momentos. Después de eso, salimos todos al jardín. Era sábado y no había prisa. Miguel podaba los rosales. Isabel leía en la hamaca. Clara y Marina jugaban a ser exploradoras. Yo me sentí en mi banco de siempre. Con el cuaderno nuevo que Clara me había regalado, pero no escribí, solo memorizaba de tal. La forma en que el sol atravesaba las hojas del almendro, el sonido de las risas infantiles, el terrario suave de Isabel, el cuidado con que Miguel trataba cada planta, y entonces lo entendí. La felicidad no era algo grande y ruidoso, era esto, este momento. Esta vida sencilla construida sobre las ruinas de dolores pasados. Esta familia imperfecta pero real. Este presente que ya no pedía nada al futuro, ni reclamaba nada al pasado. Clara se acercó corriendo, con las mejillas rojas por el juego. Marina dice que su abuelo también cuenta historias. ¿Podrías? Me encanta. Y podría hacer un libro llantos, de historias de abuelos. Todo es posible. Mi vida. Se fue corriendo de nuevo, satisfecha con mi risa. Isabel me miró desde su hamaca. ¿Eres? Pap, no era una pregunta. Rated. Por fin. Y era verdad. Después de todo el camino recorrido, de las perdidas y los reencuentros, de los perdones y las reconciliaciones, había llegado a este lugar de paz. No era el final de la historia, era simplemente un capítulo, quizás el más hermoso, donde cada día era un regalo y cada momento una oportunidad para amar y ser amado. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Clara y Marina entraron a merendar. Miguel e Isabel recogían las herramientas del jardín. Yo me quedé un momento más, pero no solitario. Pensé en Teresa, en Tom, en todos los que ya no estaban. Y les hablé en silencio. A pesar de todo, la vida sigue, diferente pero más. Y mientras me quede aliento, seguiré contando. 2010, apoyándome en el best. Antes de entrar, miré una vez más el jardín bañado por la luz dorada. My jardín, mi familia, my vida, es only. Porque algunas historias no necesitan un final épico. Solo necesitan ser vividas con gratitud, contadas con amor y recordadas con ternura. Y esta, nuestra historia, continuaría en cada palabra de Clara, en cada gesto de Isabel, en cada momento de esta vida sencilla y extraordinaria que habíamos construido juntos. Entré en casa. Clara me esperaba con chocolate caliente y galetas. Ahora, cuéntame esa historia nueva. Me senté a su lado. Tomé un sorbo de chocolate. Había una vez un abuelo que aprendió que las mejores historias son las que se viven.